Capítulo 7. El municipio. Estructura y organización. Niveles de organización territorial, tipología de entidades locales y legislación aplicable. Antes de la Revolución Francesa el Estado absolutista no llega con su poder y sus funcionarios a todo el territorio, a diferencia de la Iglesia. En un proceso que comienza en España con la CE de 1812, se pasa a imponer cobertura de todo el territorio nacional mediante ayuntamientos sujetos a reglas fijas y uniformes y a la demarcación provincial, a la posibilidad de actuación sobre un mismo territorio de hasta 6 administraciones territoriales que se van superponiendo de menor a mayor ámbito territorial y más competencias, formando una pirámide con base en los municipios y cúspide del Estado. Tras la Constitución de 1978 se suman el nivel estatal, provincial y municipal, el de las CCAA, y en alguno de los territorios de las CCAA, niveles por encima del municipio como las comarcas, o inframunicipales, como la parroquia civil, si así lo admiten sus respectivos estatutos. Los artículos 137, 140 y 141 de la CE contemplan como entes locales necesarios y constitucionalmente garantizados los municipios, las provincias y las islas, pero posibilitan la creación de agrupación de municipios. La Ley de Bases de Régimen Local reconoce como entidades locales territoriales necesarias el municipio, entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la correspondiente colectividad, la provincia y, en los archipiélagos Canario y Balear, las islas a las que se reconoce la misma autonomía que a los municipios para la gestión de los intereses que respectivamente institucionalizan. Como entes locales no necesarios pero facultativos, a crear por ley de las CCAA. Las entidades de ámbito territorial inferior al municipal para la ADMON. Descentralizada de núcleos de población separados, caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos u otros análogos que establezcan las referidas leyes, cuya creación con personalidad jurídica ya no es posible, aunque se respetan las existentes, desde la L 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la ADMON local. Las de ámbito superior como las comarcas u otras que agrupen varios municipios con intereses comunes que precisen una gestión propia, hay comarcas, entre otras, en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, las áreas metropolitanas en que se integran los municipios de grandes aglomeraciones urbanas, entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras y, en fin, las mancomunidades por asociación voluntaria de varios municipios para la ejecución en común de obras y servicios de su competencia. Es importante la distinción entre entes locales necesarios y facultativos por la diversa atribución de potestades públicas a unos y otros. Los entes locales necesarios gozan de las potestades reglamentaria y de autoorganización, aprobar su organización mediante reglamento orgánico interno. Potestad tributaria, respecto a los tributos locales. Decisión ejecutoria, sancionadora y expropiatoria. Los entes locales facultativos solo gozan de alguna de ellas en los términos que dispongan las leyes autonómicas y de bases de régimen local. La regulación de las entidades locales, que se remonta a la Constitución de Cádiz de 1812, ha sido cambiante con los distintos regímenes políticos y que seguía el modelo francés, uniformidad, centralismo, control del Estado. La CE de 1978 cambió el modelo potenciando la autonomía local, proclamándola y distribuyendo las competencias entre el Estado y las CCAA, asignando al primero el dictado de las normas básicas del régimen local y a las CCAA su desarrollo. La normativa que corresponde al Estado ha sido aprobada mediante la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local. Carácter asimismo básico tiene la Ley 39/1988 de Haciendas Locales, así como las leyes noviembre de 1999, y 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local que establece un régimen especial de organización para los grandes municipios, y, en fin,
La Ley Orgánica 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Es aplicable al ordenamiento español la Carta Europea de la Autonomía Local. Es un convenio internacional acordado en 1985 en el seno del Consejo de Europa, organización internacional paneuropea con sede en Estrasburgo, Francia, que establece los elementos básicos de la autonomía local ya ratificada por España en 1988, por lo que tiene formalmente en derecho español la misma condición formal que la Ley de Bases de Régimen Local. La Carta exige que la autonomía local esté reconocida en la ley y, en materia de organización, sienta 3 principios fundamentales. La consulta previa a las propias colectividades afectadas en caso de alteración de sus límites territoriales. La dotación a las entidades locales del poder de definición de sus estructuras administrativas internas para la adecuación de estas a sus necesidades específicas y la consecución de una gestión eficaz. Art. Sexta. El derecho de cooperación y asociación de las entidades locales entre sí, para tareas de interés común para justificar la LO 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, se adujo que los municipios con menos de 5.000 habitantes, la inmensa mayoría, pagan por el mismo servicio el triple que los que superan los 100.000 habitantes, lo que obligaba, de acuerdo con la LO 2/2012, de estabilidad presupuestaria, a desarrollar un marco normativo para la clarificación de competencias, a la racionalización de la estructura local. Y de otra parte a un control presupuestario más riguroso y transparente, potenciando la intervención de las administraciones de mayor ámbito territorial, la provincia, la comunidad autónoma y, sobre todo del Estado, sobre los municipios, entidades a las que la reforma apunta directamente. La ley contempla un cuadro cerrado de competencias propias para todos los ayuntamientos españoles: urbanismo, policía local y bomberos, limpieza y basura, etc. Todo lo que no está en esas listas, como la sanidad, la educación o el grueso de los servicios sociales, queda en manos de las CCAA, que podrán delegar algunas de esas competencias en los ayuntamientos siempre que estos se encuentren en situación de superávit. Asimismo, los municipios que tengan menos de 20.000 habitantes deberán revisar con las diputaciones su viabilidad a la hora de prestar determinados servicios. Además, impone a los ayuntamientos la obligación de remitir anualmente el coste de sus servicios al MO de Hacienda, ajustándose al coste efectivo a fijar por este, lo que obligará a los alcaldes a rendir explicaciones ante sus ciudadanos de por qué los servicios cuestan más en su municipio que en el vecino. Lejos de alterar el mapa municipal suprimiendo los municipios e imponiendo su fusión, se afronta la reducción voluntaria con estímulos económicos. Por otro lado, las mancomunidades de municipios solo podrán subsistir si cumplen con la obligación de rendir cuentas a tiempo, y a las entidades locales menores de nueva creación se les priva de personalidad jurídica, pasando a ser órganos descentralizados del respectivo ayuntamiento. La operatividad del nuevo sistema de control pivota sobre las diputaciones provinciales, que pasan a ser el organismo encargado de garantizar la racionalización económica mediante un seguimiento de los costes que afronten los municipios de su provincia y la aplicación de las medidas contenidas en los planes económico-financieros de los entes locales, y junto a las CCAA deben supervisar el resultado de los procesos de fusión. Por su parte, estas últimas deberán financiar las competencias que pasen a asumir en lugar de los municipios, así como coordinar con las diputaciones provinciales las posibles integraciones. En materia de personal, a destacar que se ha introducido un tope en los salarios de los alcaldes dependiendo de los habitantes de su municipio, en el número de concejales con dedicación exclusiva y de asesores eventuales contratados. Pero lo más positivo de la reforma sea la que afecta a los cuerpos nacionales de habilitación nacionales, secretarios, interventores e interventores tesoreros, a los que esta ley restituye en parte su independencia histórica para el control in situ de la legalidad y de la actividad económica y financiera de los entes locales. El municipio. Concepto y naturaleza. La CE considera al municipio, junto a la provincia y a la comunidad autónoma, como una de las entidades en que se organiza territorialmente el Estado, y garantiza su autonomía y personalidad jurídica plena, pero no define el municipio, si la provincia.
Es la LBRL de 1985 la que define los municipios como entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, atribuyéndoles personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Con la caracterización del municipio como entidad local básica y la referencia a una colectividad que se supone estable con intereses propios se rinde todavía tributo a la concepción naturalista, presente en nuestra más reciente legislación. Se olvida así la caracterización del municipio como creación del Estado y simple asociación legal de todas las personas que viven en el mismo término municipal, leyes municipales de 1870 y 1877, y se continúa de alguna manera en la línea del Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, de 1924, que lo calificaba de asociación natural, de personas y bienes reconocida, no creada, por la ley. Esta caracterización continuará, pese a la diversidad ideológica de régimen político de la Segunda República, en la Ley Republicana de 1935 y resultará extraordinariamente potenciada en la legislación del régimen de Franco, en el que el supuesto carácter natural del municipio servirá para estructurar, juntamente con la familia y el sindicato, su peculiar democracia orgánica, utilizando el término básico como sinónimo de natural. La concepción natural del municipio no es, sin embargo, una calificación inocente. Si los municipios son algo natural, cualquier reforma de su estructura en términos globales se convierte en un atentado al orden preestablecido por la propia naturaleza, de lo que se deriva una actitud de respeto casi sagrado a los municipios existentes y a la división territorial municipal que les sirve de soporte, frenando ab initio cualquier intento de reestructuración global de la administración local, como la llevada a cabo en otros países. Es, pues, una concepción inmovilista en cuanto obstáculo a una sustancial reducción del número de municipios a través de la exigencia de una mayor dimensión territorial o demográfica de los que hayan de subsistir, lo que favorecería el establecimiento de servicios públicos rentables. Más reaccionaria aún que la tesis del municipio natural, que se compatibilizó con la mayor sujeción y control por parte del Estado, es la actual presentación del municipio como poder y gobierno al mismo nivel del Estado y de las CCAA. El nuevo paradigma es la reaparición de la doctrina del municipio natural, formulada ahora como una teología de la liberación de los entes locales con un presunto anclaje constitucional. Fontllobet, uno de sus doctrinarios, y con olvido del carácter indivisible de la soberanía del conjunto del pueblo español, afirma que, la organización que predica el art. 137 de la CE es una organización política y este modelo, recuérdese bien, preconiza que la soberanía constituida se encuentra repartida en 3 niveles políticos de nivel territorial. Por ello, al igual que las CCAA, también los entes locales expresan soberanía en su ámbito autónomo de poder. No es la ley la que atribuye a los entes locales la expresión de esta soberanía, sino la propia Constitución. En sintonía con esta doctrina, la Carta de Vitoria, 2004, el Libro Blanco del Gobierno Local, 2005, y el proyecto de ley del gobierno local elaborado por el gobierno socialista en 2006 utilizan las expresiones poder local y gobierno local, frente a las anteriores de administración local y régimen local, que permitían un mayor control de las administraciones superiores sobre los municipios y una prevalencia clara de los intereses regionales y nacionales sobre los municipales. Elementos del municipio. Los elementos básicos que constituyen el municipio son, el término municipal, territorio, la población y los órganos de gobierno, organización municipal. El término municipal y sus alteraciones. El término municipal se define como el territorio en el que el ayuntamiento ejerce sus competencias. El despliegue de la organización municipal es completo sobre todo el territorio nacional sin que existan zonas no incluidas, debiendo necesariamente cada municipio pertenece a una sola provincia. La ley entra en la creación, supresión de municipios y alteración de los términos municipales, pero solo contempla cambios puntuales a través de la limitada técnica de la alteración de términos municipales. Como condición general para la alteración de los términos municipales, la ley exige el respeto de los límites provinciales. En todo caso,
las alteraciones pueden tener lugar por la fusión de municipios limítrofes a fin de constituir uno nuevo. La segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para constituir otro independiente o para agregarlo a otro limítrofe. La incorporación de uno o más municipios a otros limítrofes, resultando la desaparición de los primeros. La incorporación y la fusión sirven para la reducción de municipios. La incorporación procede cuando entre los municipios afectados hay uno mayor o preponderante, y la fusión, por el contrario, en los casos en que todos los municipios presentan características de población y riqueza similares. La legislación autonómica, que es ahora la aplicable, prevé tanto la supresión con consentimiento de los municipios como su imposición forzosa, que nunca se utiliza. Supuestos de hecho que legitiman la supresión forzosa de municipios, entre otros los siguientes. Cuando se unan los núcleos de población como consecuencia del desarrollo urbano. Cuando por separado carezcan de los recursos necesarios para la prestación de los servicios mínimos obligatorios. Cuando no exista voluntad efectiva de autogobierno, falta de presentación de candidaturas en las elecciones municipales o ausencia de funcionamiento del régimen de concejo abierto. Descenso acusado y progresivo de su población o disminución sustancial del territorio como consecuencia de obras públicas. Las legislaciones autonómicas prevén que la incorporación o fusión pueden comenzar de oficio por decisión del Admon regional e imponerla en contra de la voluntad de los vecinos. La decisión final se hará mediante decreto del gobierno de la comunidad autónoma sin necesidad de ley, incluso aunque el procedimiento se haya iniciado de oficio y cuente con la oposición municipal. Algunas CCAA exigen ley. Las normas para reducir el número de municipios existen pero no se ha actuado por razones políticas y de interés partidario. Por su parte la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local no aporta nada en orden a la supresión forzosa de municipios que no impone en ningún caso. Si potencia las competencias de la Diputación en orden a la intervención económica y asistencia social sobre los municipios incapaces. Si favorece la supresión voluntaria de municipios añadiendo a los estímulos de la legislación autonómica otros nuevos del Estado al que se faculta para, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión voluntaria de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales. A este efecto los municipios, con independencia de su población y colindantes dentro de la misma provincia podrán acordarla mediante un convenio de fusión que solo requiere ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. Además el nuevo municipio queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos que le corresponda por razón de aumento poblacional y durante, al menos, los 5 primeros años desde el convenio de fusión, tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia. Este plazo podrá prorrogarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La fusión por esta vía voluntaria conllevará la integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, del municipio fusionado. El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados en los términos previstos en la LO 5/1985, del régimen electoral general, y, en fin, la adopción de los acuerdos del Pleno siempre que traigan causa de una fusión, será por mayoría simple de los miembros de la corporación. Lo que sí hace la Ley 27/2013 de racionalidad y sostenibilidad de la administración local es dificultar la creación de nuevos municipios que solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. En todo caso, la creación del nuevo municipio no deberá alterar los límites provinciales y requerirá audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los consejos de gobierno de las CCAA, si existiere,
así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera y puesta en conocimiento de la Administración General del Estado. La Ley 27/2013 de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local fomenta la fusión voluntaria de municipios y dificulta la creación de nuevos municipios. La población municipal. La LBRL la define como la constituida por el conjunto de personas inscritas en el padrón municipal. Todo español o extranjero que viva en territorio español tiene la obligación de empadronarse en el municipio en que resida habitualmente, y si vive en varios, en aquel en que habite durante más tiempo. Su incumplimiento priva de ejercicio de los derechos de sufragio activo y pasivo. Lo decisivo para adquirir la condición de residencia es únicamente la voluntad de inscribirse en un municipio determinado y el dato formal resultante del empadronamiento, y en este sentido la ley determina que un ciudadano puede obtener el alta en el padrón de un municipio como vecino, sin más requisito que el de presentar el certificado de baja en el padrón del municipio donde hubiera estado antes empadronado. La condición de vecino se adquiere justamente en el momento de realizar la inscripción en el padrón. Al padrón municipal pueden acceder los extranjeros, pero la inscripción no será prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España. Los inscritos en el padrón municipal son los vecinos del municipio. Desaparece la posibilidad de otras categorías como las de transeúntes, residentes o domiciliados previstas en la legislación anterior. El padrón es un registro administrativo donde constan los que se autocalifican de vecinos del municipio y las inscripciones en el mismo constituyen prueba de la residencia en el municipio y de la residencia habitual en el mismo, una prueba que es presunción iuris tantum que admite prueba en contrario. La formación, actualización, revisión y custodia del padrón municipal corresponde al ayuntamiento, de acuerdo con las normas aprobadas conjuntamente por el Ministerio de Economía y Hacienda y el DAAPP. Al Instituto Nacional de Estadística, INE, corresponde la función de coordinación de los distintos padrones al tiempo que se crea un Consejo de Empadronamiento como órgano colegiado de colaboración entre la Administración del Estado y los entes locales a estos efectos. La estrecha vinculación del padrón con el sistema electoral, que es básicamente para lo que sirve, puesto que puede coincidir o no con el domicilio fiscal o con el lugar real de residencia, justifica la obligación de los ayuntamientos de realizar las operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones, de modo que los datos que contengan concuerden con la realidad. Siempre que se produzcan actualizaciones, el ayuntamiento deberá poner en conocimiento de cada vecino afectado los datos que figuran en su inscripción padronal, y en todo caso una vez al menos cada 5 años. La gestión del padrón municipal que se llevará por los ayuntamientos con medios informáticos, podrá ser asumida por las diputaciones, cabildos y consejos insulares cuando, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma automatizada. El ayuntamiento aprobará la revisión del padrón municipal con referencia al 1 de enero, debiendo el resultado remitirlo al INE. Ser vecino otorga unos derechos que la LBRL de 1985, modificada por la Ley 57/2003, enumera. Ser elector y elegible. Participar en la gestión municipal. Utilizar los servicios públicos municipales. Acceder a los aprovechamientos comunales. Ser informado de los expedientes municipales. Pedir la consulta popular. Exigir el establecimiento del correspondiente servicio público si tuviere carácter obligatorio y ejercer la iniciativa popular. Los residentes gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales siempre que sus respectivos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de un tratado. Por su parte gozan de sufragio pasivo los residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española, tengan la condición de ciudadanos de la UE, reúnan los requisitos para ser elector y hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España. Este derecho se extiende a los nacionales de países que otorguen a los españoles el sufragio pasivo en sus elecciones municipales. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal.
Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por un 20% de vecinos para los municipios de 5.000 habitantes cayendo al 10% a partir de 20.001 habitantes. Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de que sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. En todo caso, se requerirá el previo informe de legalidad del secretario del ayuntamiento, así como el informe del interventor cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico del ayuntamiento. Otro canal de participación son las asociaciones de vecinos para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, a las que se les suministrará la más amplia información y el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades para impulsar su participación en la gestión de la corporación. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública. Del número de vecinos depende la regulación de una serie de materias como la determinación de obligaciones mínimas o de prestación de servicios, la existencia o no de ciertos órganos, juntas de gobierno local o comisiones informativas, la periodicidad de las sesiones del Pleno, el sometimiento del municipio al régimen previsto para los municipios de gran población o pequeños municipios, consecuencias, en fin, sobre el régimen electoral o el número de miembros de las corporaciones locales. El gobierno y la administración municipal. Los sistemas comparados de gobierno local ofrecen dos alternativas, el sistema francés y el inglés. El signo diferencial entre uno y otro es la división de las funciones de gobierno entre dos órganos o la atribución a uno solo, colegiado, de la plenitud de los poderes. Esta última alternativa es la inglesa, en que no se da una separación nítida entre el alcalde y el consejo local. El equivalente inglés del alcalde español o francés, mayor, chairman, no tiene asignadas como propias las funciones ejecutivas, sino que es únicamente un praemas inter pares, que ejerce la presidencia por cortos periodos del Consejo del Condado o del Distrito, que son los titulares únicos de todas las funciones deliberativas y ejecutivas. En Francia, Italia y España por el contrario, se destaca la figura del alcalde como órgano con funciones propias y distintas del Consejo Municipal francés o de nuestro Pleno del Ayuntamiento. La CE y la ELBRL de 1985 establecen que el gobierno y la admon municipal, salvo en régimen de concejo abierto, corresponda al ayuntamiento integrado por el alcalde, elegido por los concejales, y estos elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto por los vecinos. Como órganos de apoyo al alcalde, o de enlace entre este y el pleno del ayuntamiento los tenientes de alcalde, la Junta de Gobierno local y otros de colaboración y control en que habrán de estar representados todos los grupos políticos. La Ley 57/2003 establece un sistema de gobierno municipal para los municipios de gran población análogo al gobierno de la nación, donde el Pleno hace las veces de Congreso de los Diputados, y el alcalde y la Junta de Gobierno local, las funciones propias del gobierno. Son municipios de gran población. Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes. Los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. Los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas. Los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. En los supuestos C y D, deben decidirlo las asambleas legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos. Considerando estas reformas, tenemos tres sistemas de gobierno local, el común, los municipios de gran población y el de concejo abierto para algunos municipios muy pequeños. Aparte están los regímenes especiales de Madrid y Barcelona, leyes 22/2006 y 1/2006. La planta orgánica de los municipios de régimen común. Los municipios de régimen común cuentan con los siguientes órganos: el alcalde, los tenientes de alcalde y el pleno, así como la Comisión Especial de Cuentas, que existen en todos los ayuntamientos. La Junta de Gobierno local en los municipios con población superior a 5.000 habitantes, y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el pleno de su ayuntamiento.
Su principal función es la asistencia al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, integrada por un número de concejales no superior a un tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno. Las llamadas comisiones informativas, órganos para el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como los órganos del seguimiento de la gestión del alcalde, la Junta de Gobierno local y los concejales que ostenten delegaciones, que se constituirá en los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno. La Comisión Especial de Cuentas que deberá existir en todos los ayuntamientos, por lo tanto, en todos los municipios. Está integrada por miembros de los grupos políticos con la misión de elaborar un informe sobre las cuentas anuales de la corporación con carácter previo a la elevación al Pleno Municipal para su aprobación. El informe de la comisión deberá someterse a información pública a efectos de reclamaciones, reparos u observaciones pertinentes. Un supuesto de autocontrol del presupuesto y la contabilidad municipal en que se documenta y perfectamente compatible con la fiscalización del Tribunal de Cuentas Nacional o Autonómico. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones solo existirá cuando el Pleno así lo acuerde la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o lo disponga su reglamento orgánico. Además, tanto las CCA como los propios municipios, en sus reglamentos orgánicos, podrán establecer una organización municipal complementaria. La organización de los municipios de gran población. La Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, ha creado un régimen más complejo aún que el régimen común para los municipios de gran población, excepto el municipio de Barcelona. La aludida complejidad organizativa consiste en lo siguiente. El Pleno estará formado por el alcalde y los concejales. En todo caso, el Pleno contará con un secretario general y dispondrá de comisiones que estarán formadas por los miembros que designen los grupos políticos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno. El alcalde y los tenientes de alcalde, que le sustituirán por el orden de su nombramiento, en caso de vacante, ausencia o enfermedad. La Junta de Gobierno local, órgano que, bajo la presidencia del alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas. Tiene composición y funciones distintas de la de los municipios de régimen común. A significar aquí que el alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno local a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el alcalde. Sus derechos económicos y prestaciones sociales serán los de los miembros electivos. El Consejo Social de la Ciudad, integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas al que corresponderá además de las funciones que determine el Pleno mediante normas orgánicas, la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos. La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, subespecie de defensor del pueblo, pero órgano colegiado, que podrá supervisar la actividad de la administración municipal, dando cuenta al Pleno, mediante un informe anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la administración municipal. Estará formada por representantes de todos los grupos que integren el Pleno de forma proporcional al número de miembros que tengan en el mismo. En estos municipios deberán crearse distritos como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. La presidencia del distrito corresponderá en todo caso a un concejal. Otro órgano inexcusable es la asesoría jurídica para la asistencia legal al alcalde, la Junta de Gobierno local y órganos directivos,
comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del ayuntamiento. Su titular será nombrado y separado por la Junta de Gobierno local, entre personas que además del título de licenciado en Derecho ostenten la condición de funcionario local con habilitación de carácter nacional, o bien funcionario de carrera del Estado. Existirá un órgano especializado en el conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público que sean de competencia municipal, el dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales y la elaboración de estudios y propuestas en materia tributaria. La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa, y contra ella solo cabrá la interposición del recurso contencioso administrativo. Formarán este órgano un número impar de miembros, con un mínimo de 3, designados por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente lo integren, de entre personas de reconocida competencia técnica, a los que se dota de garantías frente a ceses arbitrarios. La Ley 57/2003 considera órganos directivos a los coordinadores generales de cada área o concejalía, al titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local y al concejal secretario de la misma, el titular de la asesoría jurídica, el secretario general del Pleno, el interventor general municipal y, en su caso, el titular del órgano de gestión tributaria, y también los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales locales. El nombramiento de los coordinadores generales y de los directores generales se reserva a los funcionarios públicos con habilitación de carácter nacional o a los funcionarios de cualquier administración a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente, salvo que el Pleno permita que, en atención a las características específicas del puesto directivo, su titular no reúna dicha condición de funcionario. En este caso, los nombramientos habrán de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. Pequeños municipios. El régimen de concejo abierto. El régimen de concejo abierto se aplica a pequeños municipios, pero no a todos, sino a aquellos que tradicionalmente cuenten con este singular régimen de gobierno y administración. También es aplicable a los municipios en los que su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo aconsejen, y mediante decisión favorable por mayoría de 2/3 de los miembros del ayuntamiento, previa petición mayoritaria de los vecinos y aprobación por la comunidad autónoma. En este sistema de gobierno se atribuye al alcalde y a una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores, el gobierno y administración municipal, ajustando su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido con carácter general en la LBRL y las leyes de las CCAA sobre régimen local. Las leyes de las CCAA podrán, por su parte, establecer regímenes especiales, distintos del anterior, para municipios pequeños o de carácter rural y para aquellos que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de las actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes. El Pleno del Ayuntamiento. En la administración municipal, el Pleno es el órgano supremo tanto en el régimen común como en el de los municipios de gran población. Es el órgano que encarna la voluntad municipal, democráticamente establecida por la elección popular de todos sus miembros, el alcalde y los concejales. Las Cortes de Cádiz establecieron ya el principio de la elección de los alcaldes o alcalde, regidores y procuradores síndicos por los vecinos, pero lo cierto es que durante todo el siglo XIX rigió el sufragio censitario, que hacía depender la condición de elector y elegible de la posesión de un determinado nivel económico u otras circunstancias. El sistema censitario se mantiene, incluso después de la Constitución canovista de 1876, en la Ley Municipal de 1877 y, paradójicamente, va a ser en la dictadura de Primo de Rivera, el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924, el que va a establecer el sufragio universal, que mantendrá la legislación de la Segunda República. La legislación del régimen de Franco, Ley de Régimen Local de 1955,
implantó la llamada democracia orgánica, consistente en la elección WSS de los concejales a través de los tercios de cabezas de familia y de las organizaciones sindicales, eligiéndose el tercio restante por los concejales de los 2 tercios anteriores entre vecinos miembros de entidades económicas, culturales y profesionales radicantes en la zona o, si estos no existiesen, entre vecinos de reconocido prestigio en la localidad. Número y elección de concejales. Restablecida la democracia, la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 remite a la LO 5/1985, del régimen electoral general, el procedimiento para la elección de concejales, los supuestos de inelegibilidad e incapacidad y la duración de su mandato. El número de concejales es variable en función de la población, adjuntándose a una escala que va desde 5 concejales para los municipios de hasta 250 residentes, hasta 25 para los municipios cuyo número de residentes esté comprendido entre 50.001 y 100.000. Para los municipios de población superior a esta última cifra, se añade un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, y uno más, en todo caso, si el número total de concejales fuere impar. La elección se ajusta al sistema de representación proporcional, en todo semejante al que rige para la elección de los miembros del Congreso de los Diputados. El sistema con listas completas y cerradas no goza de unánimes simpatías en el comparatismo electoral. Otros países lo han desechado, como Francia, después de introducirlo en 1947. Las críticas a este sistema se centran en que prima absolutamente a los partidos políticos en contra de la mucho más personificada elección que comportan la técnica de las listas abiertas con posibilidad de que los electores confeccionen las listas a su gusto, pudiendo presentar, incluso, candidatos aislados. En los pequeños municipios esto permite que la elección se decida en función del grado de confianza personal a través de una cuenta individual de los votos obtenidos por cada candidato. De esta forma ningún candidato se ve impedido a presentarse ante la dificultad de tener que presentar una lista, o por su rechazo a integrarse en un partido o en una lista. Esta fórmula, para los pequeños municipios, y la aceptación, para los medianos, de la facultad de los electores de panacher, es decir, de tachar o de sustituir los candidatos cuya lista vota, darían a nuestro municipalismo un toque de democracia más directa y general. Reconociendo las anteriores razones, la ley electoral ha establecido una modesta excepción al sistema de voto de listas completas y cerradas para la elección de concejales de los municipios con población comprendida entre 100 y 250 habitantes y que es el siguiente. Cada partido, coalición, federación o agrupación podrá presentar una lista con un máximo de 5 nombres. Cada elector podrá dar su voto a un máximo de 4 entre los candidatos proclamados en el distrito. Se efectuará el recuento de votos obtenidos por cada candidato en el distrito, proclamándose electos aquellos candidatos que mayor número de votos obtengan hasta completar el número de 5 concejales, resolviéndose por sorteo los casos de empate. En cuanto a las competencias, la lógica preponderancia del Pleno como órgano que encarna la voluntad popular a nivel municipal se traduce, en el derecho francés, en la regla de que el Consejo Municipal, equivalente a nuestro Pleno, reglamenta las competencias del municipio. Esto significa que, en principio, le corresponden todas las funciones y competencias sin necesidad de que un texto especial le atribuya alguna en concreto para ocuparse y decidir sobre ellas. Lo normal, sin embargo, es que se reserve la competencia sobre los asuntos más importantes, presupuesto y otros asuntos financieros, la creación y organización de los servicios públicos municipales, la gestión de los bienes del municipio, y la creación y supresión de empleo. Competencias. La Ley de Bases de Régimen Local de 1985, si bien establece que el Pleno del Ayuntamiento, constituido por todos los concejales y presidido por el alcalde, constituye el órgano supremo del municipio, delimitó sus competencias. En el mismo sentido de potenciar la figura del alcalde y reducir el Pleno a un órgano de dirección política y de control responde la Ley 11/1999, de modificación de las bases del régimen local,
que impone una distribución de competencias que priva al Pleno de aquellas que tienen un carácter eminentemente ejecutivo en beneficio de alcalde, y en aras a una mayor eficacia. Como contrapartida se refuerzan las funciones de control del Pleno mediante una mayor frecuencia de sus sesiones ordinarias y se establece el carácter preceptivo de las que se vienen llamando comisiones informativas, órganos de estudio, informe y seguimiento de la gestión del alcalde o del presidente y de sus órganos delegados en los ayuntamientos de los municipios con más de 5.000 habitantes y en las diputaciones provinciales. En definitiva, las competencias que se atribuyen ahora al Pleno en los municipios de régimen común son normativas, y en este sentido aprueba el reglamento orgánico del ayuntamiento, las ordenanzas municipales y los planes de urbanismo en su fase inicial. Fiscalizadoras o de control sobre los restantes órganos municipales con carácter general y en especial a través de la aprobación de los presupuestos y cuentas, la moción de censura al alcalde y la de confianza planteada por este. Organizativas sobre la participación del municipio en organizaciones supramunicipales, sobre la forma de gestión de los servicios, y aprobación de la plantilla de personal. Financieras, como la determinación de los tributos municipales, la disposición de los gastos y la enajenación y adquisición de bienes, cuando excedan de determinada cuantía, por debajo de la cual, 10% del patrimonio municipal, es competencia del alcalde. Cuasi jurisdiccionales, como el planteamiento de conflictos de competencia a otras administraciones y la decisión sobre el ejercicio de acciones ante los tribunales en materia de competencia plenaria, es decir, no atribuidas al alcalde. En cuanto al Pleno de municipios de gran población, las innovaciones más relevantes que introduce la Ley 57/2003 consisten en la posibilidad de que el alcalde delegue la presidencia de este en cualquier concejal, la supresión de las funciones ejecutivas o administrativas del Pleno, que se concentran en los órganos de tal naturaleza, y la posibilidad de delegar funciones resolutorias en las comisiones. Con este conjunto de medidas se viene a configurar al Pleno únicamente como un verdadero órgano de control sobre los órganos ejecutivo, de confrontación de la política municipal y de adopción de las decisiones estratégicas. El Ejecutivo Municipal, el alcalde. Constituyen el órgano ejecutivo municipal el alcalde y la Junta de Gobierno local. Evolución de la figura del alcalde. En los orígenes de nuestro constitucionalismo, el alcalde, democráticamente elegido, según la Constitución de Cádiz, tenía atribuciones superiores al actual, un verdadero poder ejecutivo y judicial. Ostentaba el gobierno político de los pueblos, y otras funciones típicamente estatales en materia de orden público. También ostentaba competencias militares, ya que bajo su mando estaba la Milicia Nacional y, eventualmente, el ejército y, en fin, ejercía funciones judiciales para la detención de los delincuentes, práctica de las primeras diligencias por delitos, juicios de faltas y de conciliación previa a los juicios civiles. Este formidable poder del alcalde, que concentraba en el nivel más modesto de la organización pública todos los poderes del Estado, va debilitándose a medida que se consolidan el ejército profesional y el poder judicial, y a medida también que su carácter de órgano estatal y la intervención gubernativa en su designación, justificado en la necesidad de que el titular del cargo tuviese, la doble confianza, del vecindario y del Estado, entra en contradicción con las exigencias democráticas de la elección del alcalde por los vecinos. En todo caso, la exigencia de la doble confianza y la designación gubernativa van a continuar hasta el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, 1924. El problema del nombramiento del alcalde, vieja cuestión batallona, lo resuelve el gobierno de manera francamente autonomista, en todo caso será elegido por el ayuntamiento. Pero, aunque democratizado, el alcalde se mantiene en su condición de representante del Estado porque, soñar con suprimirle exigiría colocar a un funcionario administrativo del Estado en cada ayuntamiento con daños para la Hacienda Nacional y mayor aún para la autonomía, porque ese emisario degeneraría bien pronto en un molesto intruso. Después, tanto la legislación de la Segunda República como la de la dictadura posterior, mantienen al alcalde en el doble carácter de órgano representativo del Estado y de jefe de la administración municipal, si bien esta última perderá de nuevo su carácter representativo, siendo designado y cesado gubernativamente. Es ahora,
cuando ha dejado de ser representante del Estado y, ni siquiera, de la comunidad autónoma. Todo un brindis al medievalismo autonomista que inspira la actual organización de los entes públicos territoriales. Naturaleza, elección y cese del alcalde. La novedad más significativa de la regulación de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 ha sido privar al alcalde de su condición de representante del Estado en el municipio, ni tampoco de la respectiva comunidad autónoma. Este sustancial cambio se ha introducido sin oposición política y sin siquiera una mínima justificación en la exposición de motivos de la ley, justificación que parecía necesaria, dados nuestros precedentes y los ejemplos comparatistas más cercanos de Francia e Italia. En estos países, el alcalde sigue siendo en el municipio el representante del Estado y ejerciendo determinadas funciones propias de este, sin que se haya cuestionado como contrario a la autonomía local, ni a la democracia, su doble carácter, como parece haberse dado por supuesto entre nosotros. Para la elección del alcalde, la CE ofrece la alternativa de que sea elegido por los concejales o por los vecinos directamente. La vigente Ley Orgánica 5/1985, del régimen electoral general, optó por la primera solución, de modo que el alcalde es elegido por los concejales, por mayoría absoluta, entre estos mismos, pero restringidamente a aquellos concejales que hubiesen encabezado una de las listas electorales. En caso de no obtener mayoría absoluta ninguno de los candidatos, será proclamado alcalde el concejal que encabece la lista más votada, y, en caso de empate, la elección se resolverá por sorteo. En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a alcalde todos los concejales. Si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado electo. Si ninguno obtuviese dicha mayoría, será proclamado alcalde el concejal que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones de concejales. En todo caso pueden ser elegibles, derecho de sufragio pasivo, los españoles y los residentes extranjeros comunitarios, mayores de edad, que poseyendo la cualidad de elector, lo sean conforme a los artículos 6 y 177 de la LO 5/1985, del régimen electoral general. La duración del cargo será de 4 años contados desde la fecha de su elección. Para el cese, la ley electoral introduce como novedad, inspirada en el funcionamiento del sistema parlamentario y en la Constitución, la moción de censura como técnica de destitución del alcalde. La moción debe ser suscrita al menos por 1/3 parte de los concejales y tiene carácter constructivo, debiendo incluir el nombre de un candidato que haya figurado en los 3 primeros puestos de una lista o en los siguientes correspondientes, si alguno hubiera perdido la condición de concejal. La moción, para ser adoptada, requiere que sea aprobada por la mayoría absoluta del número de miembros de la corporación y, en caso de prosperar, implica la proclamación como alcalde del candidato propuesto. En fin, ningún concejal puede suscribir durante su mandato más de una moción de censura, regla esta mucho más restrictiva que su equivalente para el presidente de gobierno. En línea con lo anterior, la Ley de las Bases de Régimen Local ha incorporado al ámbito local la cuestión de confianza vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos. Primero, los presupuestos anuales. Segundo, el reglamento orgánico. Tercero, las ordenanzas fiscales. Cuarto, la aprobación que ponga fin a tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal. Es requisito previo para la presentación de la cuestión de confianza que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y que en este no hubiera obtenido la mayoría necesaria para su aprobación. En consecuencia, el alcalde cesará, automáticamente, cuando, planteada al Pleno una cuestión de confianza, no obtuviera el número necesario de votos favorables para la aprobación del acuerdo, quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo. La vacante en la alcaldía en supuestos distintos a los anteriores se resuelve conforme al procedimiento previsto para su elección, considerándose a estos efectos que encabeza la lista en que figuraba el alcalde el siguiente de la misma, a no ser que renuncie a la candidatura. Funciones y competencias. Las funciones y competencias del alcalde fueron notablemente potenciadas por la Ley 11/1999,
tanto por las competencias de atribución expresas como por la asignación de las residuales que no estén atribuidas a otros órganos de la corporación. Ciertamente ya no es el representante del Estado como son los franceses e italianos, ni tampoco representa a la comunidad autónoma, pero es el verdadero jefe del gobierno municipal, siendo el Pleno una suerte de parlamento que controla el ejercicio de sus poderes, y así. El alcalde es el presidente de la corporación, y en tal concepto convoca y preside las sesiones del Pleno, de la Junta de Gobierno y de cualesquiera otros órganos municipales, y decide los empates con voto de calidad y asimismo representa al ayuntamiento frente a terceros y en los tribunales. De otro lado, el alcalde es el jefe del Ejecutivo o Gobierno municipal, y como tal dirige el gobierno y la administración municipal, ordena la publicación y hace cumplir los acuerdos del Pleno, nombra los tenientes de alcalde, inspecciona e impulsa los servicios y obras municipales y ejerce cierta potestad reglamentaria a través de los bandos, decretos e instrucciones, subordinados en todo caso a las ordenanzas que aprueba el Pleno. En materia económica le corresponde la gestión ordinaria y dispone los gastos dentro del presupuesto y concierta operaciones de crédito y adquisiciones de bienes, siempre que su importe no supere el 10% de sus recursos ordinarios, y dentro de la misma cuantía celebra contratos y otorga concesiones administrativas. Competencias y funciones en materia de personal, ejerce la jefatura de los funcionarios, contratados laborales y de la policía municipal, aprueba la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, las bases de las pruebas para la selección del personal, los concursos de provisión de puestos de trabajo, distribuye las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas, acuerda la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. En manos del alcalde está prácticamente toda la competencia urbanística de gestión, aprobación de los instrumentos de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidos al Pleno, así como la expedición de licencias. Le corresponde también el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. El alcalde es el órgano sancionador del ayuntamiento por las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales. La competencia sancionadora en el ámbito local le corresponde, con carácter general, al alcalde, salvo en los municipios de gran población, en los que corresponde a la Junta de Gobierno local. Y particular importancia tiene la cláusula residual de competencias en virtud de la cual le corresponde al alcalde el ejercicio de todas aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las CCA asigne al municipio y no estén reservadas al Pleno u otros órganos. El alcalde puede delegar sus funciones en los tenientes de alcalde y en la Junta de Gobierno. Pero de la delegación se excluye convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, dictar bandos, aprobar instrumentos de desarrollo urbanístico y planes urbanísticos, y el ejercicio de acciones judiciales. Los tenientes de alcalde, por su parte, tienen como misión la sustitución del alcalde en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Son nombrados y revocados libremente por el alcalde entre los miembros concejales de la Junta de Gobierno, y, donde ésta no exista, de entre los concejales. En los municipios de gran población, el alcalde ostenta formalmente menos atribuciones gestoras o ejecutivas que las anteriormente señaladas para el alcalde de régimen común, porque la ley las atribuye a una Junta de Gobierno local, fuerte. Así, ha perdido formalmente en beneficio de esta última la facultad de nombrar y cesar a los titulares de los órganos directivos de la administración municipal, el ejercicio de la potestad sancionadora, otorgamiento de licencias, gestión urbanística, la aprobación del proyecto de presupuesto, por citar las más típicas. Pero si se tiene en cuenta que el alcalde nombra y cesa discrecionalmente a los miembros de la Junta, de la misma manera que el presidente del gobierno nombra y cesa a los ministros, tiene, sustancialmente, todo el poder de esta.
La Junta de Gobierno Local. Ampliación de sus competencias por la Ley 27/2013 de racionalidad y sostenibilidad del régimen local. La Junta de Gobierno Local comparte, al servicio del alcalde, el Ejecutivo local y tiene distinta composición y funciones en los municipios de régimen común y en los de gran población. Municipios de régimen común. En los municipios de régimen común, la Junta de Gobierno Local se constituye en los municipios con población superior a 5.000 habitantes, y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. En los municipios de régimen común la Junta de Gobierno Local se integra por el alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno. Corresponde a la Junta de Gobierno Local la asistencia al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, pero, a diferencia de los municipios de gran población, carece de competencias propias, correspondiéndole entonces ejercerlas al alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera concejales, aunque no pertenecieran a aquella. Municipios de gran población. Sobre la Junta de Gobierno Local puede afirmarse y conforme a la regulación vigente, LRBRL, en materia local que tiene más competencias propias en los municipios de gran población que en los de régimen común. En los municipios de gran población la gran novedad introducida por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, es que la Junta de Gobierno Local, a la que junto al alcalde se le atribuye la condición de órganos superiores, se nutre no solo de representantes locales, es decir de concejales, cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, incluido el alcalde, sino que, además, el alcalde podrá nombrar personas no electas que no ostenten la condición de concejales, siempre que el número de éstas no supere un tercio de los miembros de la Junta, excluido el alcalde. Todos los miembros de la Junta, como los ministros del Gobierno de la Nación en el Congreso de los Diputados, podrán asistir a las sesiones del Pleno e intervenir en los debates en los que responden políticamente ante el Pleno de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión, y para que la similitud con el Gobierno de la Nación sea completa, la ley impone el secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local. Para la exposición de motivos de la Ley 57/2003, esta configuración resulta ajustada al modelo europeo de gobierno local, diseñado en sus aspectos esenciales en la Carta Europea de la Autonomía Local, que prevé que los órganos electivos colegiados locales, pueden disponer de órganos ejecutivos responsables ante ellos mismos. Competencias de la Junta de Gobierno. Corresponde a la Junta de Gobierno Local, con el carácter de propias, la aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, del proyecto de presupuesto, y la aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno. Al margen del Pleno, la Junta de Gobierno Local aprueba definitivamente los instrumentos de desarrollo del planeamiento general no atribuidos expresamente al Pleno, así como los instrumentos de gestión urbanística y los proyectos de urbanización, otorga cualquier tipo de licencia, contrataciones y concesiones, autoriza y dispone gastos en materia de su competencia, gestiona el personal, relación de puestos de trabajo, retribuciones, oferta de empleo público, bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, la separación del servicio de los funcionarios del ayuntamiento, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario, etc., nombra y cesa a los titulares de los órganos directivos de la administración municipal, ejercita las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia y, en fin, tiene atribuida la potestad sancionadora municipal. La Junta de Gobierno Local podrá delegar parte de estas competencias en los tenientes de alcalde, en los demás miembros de la Junta de Gobierno Local, en su caso, local, en su caso, en los demás concejales, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares. La Ley 27/2013, citada en el título de este epígrafe,
ha ampliado las competencias de la Junta Local para reforzar sus competencias frente a las del Pleno, en la adopción de acuerdos relacionados con el saneamiento de la hacienda local. En ese sentido, la ley dispone que cuando, excepcionalmente, el Pleno de la Corporación Local no alcanzara, en una primera votación, la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos prevista en dicha ley, la Junta de Gobierno local tendrá competencia para aprobar el presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que exista un presupuesto prorrogado. Los planes económico-financieros, los planes de reequilibrio y los planes de ajuste a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012. Los planes de saneamiento de la corporación local o los planes de reducción de deudas. La entrada de la corporación local en los mecanismos extraordinarios de financiación vigentes a los que se refiere la LO 2/2012 y, en particular, el acceso a las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez previstas en el RDL 8/2013, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. Infra y supramunicipalidad. Con naturaleza de entes locales, verdaderas administraciones territoriales, la Ley de Bases de Régimen Local contempla otros supuestos, en unos casos con territorio y población inferior al municipio, y, en otros casos, superior. Estas entidades son de carácter dispositivo, dado que podrán constituirse o no en función de los requisitos exigidos para su creación por la legislación de las CCAA. Las entidades locales menores. Las entidades locales menores son entes de ámbito inferior al municipio y se constituyen sobre núcleos de población separados, tales como parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquellas que establezcan las leyes. Las entidades locales menores gozan de personalidad jurídica independiente del municipio en que están enclavadas. No son, pues, estructuras orgánicas de gestión desconcentrada como acontece con los distritos. En todo caso, las entidades locales menores, juntamente con los pequeños municipios, constituyen residuos de un pasado municipal con escasa vigencia y que solo por romanticismo histórico la legislación municipal sigue contemplando. La regulación de las entidades locales menores corresponde a las leyes autonómicas, que se sujetaron, antes de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local, a las siguientes reglas como legislación básica. La constitución de nuevas entidades locales de ámbito inferior al municipio requiere petición escrita de la mayoría de los vecinos residentes en el territorio que haya de ser base de la entidad, o alternativamente acuerdo del ayuntamiento. Información pública vecinal. Informe del ayuntamiento. Resolución definitiva por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, fijando la norma como único límite la imposibilidad de constituirse en entidad local el núcleo territorial en que resida el ayuntamiento. La entidad habrá de contar con un órgano unipersonal ejecutivo de elección directa y un órgano colegiado de control, cuyo número de miembros no podrá ser inferior a 2 ni superior al tercio del número de concejales que integran el respectivo ayuntamiento. La designación de los miembros del órgano colegiado se hará de acuerdo con los resultados de las elecciones para el ayuntamiento en la sección o secciones constitutivas de la circunscripción para la elección del órgano unipersonal. Los acuerdos sobre disposición de bienes, operaciones de crédito y expropiación forzosa deberán ser ratificados por el ayuntamiento. El texto refundido de régimen local de 1986, que tiene carácter supletorio de aquella legislación autonómica, les reconoce las siguientes competencias: construcción, conservación y reparación de fuentes, lavaderos y abrevaderos, policía de caminos rurales, montes, fuentes y ríos, limpieza de calles, administración y conservación de su patrimonio, regulación del aprovechamiento de sus bienes comunales y, en fin, ejecución de obras y prestación de servicios comprendidos en la competencia municipal y de exclusivo interés de la entidad, cuando no esté a cargo del respectivo municipio. El órgano unipersonal y ejecutivo de la entidad, el alcalde pedáneo, tiene las siguientes atribuciones: convocar y presidir la junta o asamblea, dirigir las deliberaciones y decidir los empates con su voto de calidad, hacer cumplir y ejecutar sus acuerdos, aplicar el presupuesto, pagos y rendir cuentas de su gestión,
vigilar la conservación de caminos rurales, fuentes públicas y montes, así como los servicios de policía urbana y de subsistencias, las demás que le atribuyan las leyes y las no reservadas a otros órganos. A la Asamblea le corresponde la aprobación de presupuestos y ordenanzas de exacciones, censura de cuentas, reconocimiento de créditos, administración y conservación de bienes y derechos propios de la entidad y la regulación del aprovechamiento de bienes comunales y, en fin, los acuerdos sobre disposición de bienes, operaciones de crédito y expropiación forzosa que deberán ser ratificados por el Ayuntamiento. A partir del ALO 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, aunque se respetan las existentes, ya no es posible crear entidades locales menores como entes locales con personalidad jurídica propia, sino como forma de organización desconcentrada del municipio para la administración de núcleos de población separados, bajo la denominación tradicional, de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes, si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de acuerdo con los principios previstos en la LO 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En esos términos, la iniciativa para su creación corresponderá indistintamente a la población interesada o al ayuntamiento correspondiente, que debe ser oído en todo caso. No obstante, el núcleo de población que antes del 1 de enero de 2013 hubiera iniciado el procedimiento para su constitución como entidad de ámbito territorial inferior al municipio, una vez que se constituya, lo hará con personalidad jurídica propia y con la condición de entidad local de acuerdo con la legislación autonómica correspondiente. Mancomunidades de municipios y los consorcios. Las mancomunidades de municipios son, al contrario de las entidades locales menores, una respuesta a la insuficiencia poblacional o territorial de los pequeños municipios por la vía del asociacionismo, que da lugar a un nuevo ente local que sirve para la ejecución en común de obras y servicios de la competencia de los municipios que la forman. La mancomunidad de municipios está contemplada en la Ley de Bases del Régimen Local. Se reconoce a los municipios el derecho de asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras o servicios determinados de su competencia. Nótese que la agrupación se da solo entre municipios, dando lugar a la creación de un verdadero ente local especializado con las facultades propias de los de esta naturaleza, pero sin presencia de los particulares, a diferencia de los consorcios. Se pretende paliar la falta de recursos de los municipios para afrontar obras o servicios. Es propio de esta figura atender a la prevención y extinción de incendios, recogida y tratamiento de basuras, abastecimiento y tratamiento de aguas, explotación y gestión de mataderos, etc. A subrayar, que el carácter voluntario para la creación de las mancomunidades ha frustrado las esperanzas que se pusieron en esta figura para superar los graves inconvenientes que se derivan de la existencia de pequeños municipios y la debilidad de sus recursos de todo orden para atender a los servicios y funciones públicas que tienen encomendados. La intermunicipalidad voluntaria no ha dado los resultados esperados para combatir el excesivo número de pequeños municipios y su inoperancia funcional y económica. En esto la experiencia francesa es sumamente elocuente. El éxito de los establecimientos públicos de cooperación intermunicipal, EPCI, integrados por la agrupación de varios municipios para desarrollar competencias comunes, ha sido posible gracias a su imposición forzosa por la ley y a su articulación desde el centralismo prefectoral, y ello pese a la proclamación del principio de libre administración local por las leyes descentralizadoras de 1992 y 1993. Para los franceses esa imprescindible imposición centralista ha permitido, desde la reactivación del proceso de descentralización, consecutivo a las leyes de 1992 y de 1993, una progresión de la intermunicipalidad, que podrá llevar dentro de algunos años a una cobertura integral del territorio. Existen 2.461 establecimientos públicos de cooperación intermunicipal que agrupan a 51 millones de habitantes, es decir, el 52% de la población total del país. Incluso se piensa en convertir dichas mancomunidades en colectividades territoriales con órganos elegidos por votación directa de sus habitantes,
como primer paso para liquidar de esta forma los minimunicipios que las integran. La ley reconoce a las mancomunidades personalidad jurídica y capacidad para el cumplimiento de sus fines específicos. La creación de las mancomunidades exige el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno de los ayuntamientos interesados, previa información pública por plazo de un mes. Cuando estén implicados municipios de distintas provincias hay que dar audiencia a las diputaciones provinciales respectivas. Los estatutos deben expresar los municipios que comprenden, lugar en que radiquen sus órganos de gobierno y administración, el no y forma de designación de los representantes de los ayuntamientos que han de integrar los órganos de gobierno de la mancomunidad, los fines, los recursos económicos, el plazo de vigencia, el procedimiento para modificar los estatutos, y las causas de disolución. Según la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, las mancomunidades, para la prestación de los servicios o ejecución de las obras de su competencia, disfrutarán de las competencias de los entes locales territoriales que determinen sus estatutos. En defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades que sean precisas para el cumplimiento de sus objetivos y de acuerdo con la legislación aplicable a dichas potestades. Como límite competencial se establece la imposibilidad de que la mancomunidad pueda asumir la totalidad de competencias asignadas a los respectivos municipios. La aprobación de los estatutos seguirá el procedimiento determinado por la legislación de las CCAA y, en todo caso, se ajustará a las siguientes reglas. La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. La Diputación o diputaciones provinciales interesadas emitirán informe sobre el proyecto de estatutos. Los plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos. El mismo procedimiento se seguirá para la modificación, adhesión o separación, o supresión de las mancomunidades. Los órganos de gobierno de la mancomunidad serán representativos de los ayuntamientos mancomunados en la forma que determinen sus respectivos estatutos. A falta de regulación expresa, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986 establece con carácter de normativa supletoria que los órganos de gobierno o juntas de mancomunidad estarán integrados por un presidente, un vicepresidente que lo sustituya en caso de ausencia o enfermedad, elegidos por y entre los vocales representantes de cada uno de los municipios, que lo serán en un número mínimo de 2. Los cargos de secretario, interventor y tesorero habrán de ser desempeñados por funcionarios con habilitación nacional. A diferencia de la mancomunidad, la figura del consorcio local supone, junto con la presencia en la agrupación de entes públicos, la integración de particulares sin ánimo de lucro. Una figura organizativa que, con precedentes en 1944 sobre abastecimiento de agua a poblaciones, aparece en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, las corporaciones locales podrá constituir consorcios con entidades públicas de diferente orden para instalar o gestionar servicios de interés local. La Ley de Bases de Régimen Local de 1985 amplía el concepto al permitir la presencia de particulares y lo define como organización que pueden constituir las autoridades locales con otras administraciones públicas para fines de interés común, o con entidades privadas sin ánimo de lucro que persiguen fines de interés público concurrentes con los de las administraciones públicas. El consorcio goza de personalidad jurídica propia, se rige por el estatuto, que determinará las particularidades del régimen orgánico, funcional y financiero, y deberá, una vez constituido, crear una organización específica para el cumplimiento de sus fines, que puede ser cualquiera de las organizaciones previstas en las formas de gestión de servicios sustituyendo a los entes consorciados. Esta última precisión da a entender que los estatutos del consorcio podrán prever la creación de un aparato propio u órgano directo de gestión, o dar origen a un ente instrumental, organismo autónomo, empresa privada, o bien adjudicarse el servicio a un concesionario o arrendatario según las diversas formas de gestión indirecta de los servicios. La figura del consorcio como agrupación estricta de entes públicos superiores, pero sin presencia de particulares,
ha saltado a la legislación estatal con la finalidad de servir a la ejecución de acuerdos de cooperación que en el ámbito de sus respectivas competencias concierten el Estado y las CCAA. Cuando la gestión del convenio, dice el artículo 6.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haga necesario crear una organización común, ésta podrá adoptar la forma de consorcio dotado de personalidad jurídica o sociedad mercantil. Los estatutos del consorcio determinarán los fines del mismo, así como las particularidades del régimen orgánico, funcional y financiero. Los órganos de decisión estarán integrados por representantes de todas las entidades consorciadas, en la proporción que se fije en los estatutos respectivos. Para la gestión de los servicios que se le encomienden podrán utilizarse cualquier forma prevista en la legislación aplicable a las administraciones consorciadas. La Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración local modifica la regulación anterior estableciendo el siguiente régimen. Los estatutos de cada consorcio determinarán la administración pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en los siguientes apartados. De acuerdo con los siguientes criterios de prioridad, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a administración pública que disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo. Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial. Tenga facultades para nombrar a destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno. Financie en más de un 50% o, en su defecto, en mayor medida la actividad del consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año. Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. Tenga mayor no de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios, a las personas, o actuaciones sobre el territorio. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas sin ánimo de lucro, en todo caso el consorcio estará adscrito a la administración pública que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la administración pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la LO 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la administración a la que se haya adscrito el consorcio. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de Adscripción. El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de las administraciones participantes, su régimen jurídico será el de la Administración Pública de Adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella. La comarca. La comarca está formada por una agrupación de municipios cuyas características, geográficas o humanas, determinan intereses comunes que precisan de gestión propia o la prestación de servicios de dicho ámbito. Estamos aquí, como en el caso de la parroquia, ante una reivindicación nacionalista, fundamentalmente catalana. La politización del tema comarcal viene de una representación cultural de la forja de la unidad catalana como una comunión de las comarcas a lo largo de la historia. Comarcas que, aparte de sus peculiaridades físicas, habrían mantenido su personalidad sociocultural y economía claramente diferenciada, unas peculiaridades y una organización que habría arruinado la división de España en provincias. Por ello la reivindicación de la comarca estará presente en numerosos documentos del nacionalismo catalán y culminó en un proyecto de 1931 de creación de 38 comarcas y 9 veguerías, agrupaciones de aquellas en una unidad superior, que pretendía el reconocimiento de una realidad estructural. El proyecto no fue presentado al Parlamento, al parecer porque los acontecimientos de 1934 lo impidieron,
Pero, ya en plena guerra civil, el decreto de 27 de agosto de 1937 declaró esta división como general a todos los efectos. El éxito de la comarca, aunque pueda resultar tan costosa e inútil como la parroquia, ha sido, tras la CE de 1978, muy superior a esta. Esto se explica por la posibilidad reconocida en la CE de crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia, y del prestigio autonomista catalán que ha llevado a imitaciones sin fundamento de su regulación estatutaria de las comarcas a casi todos los estatutos de las demás CCAA, que también recogen la posibilidad de su creación. Pero, y sin duda alarmada por esta posibilidad de que se cree en todo el territorio de España una nueva entidad local, la comarca, a sumar a los municipios, provincias y CCAA, la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 dispuso para todas las CCAA, menos para Cataluña, una condición limitadora para su establecimiento como es la imposibilidad de crear la comarca, si a ello se oponen expresamente las 2/5 partes de los municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. El final de esta historia va a ser, pues, el establecimiento de una organización supramunicipal e infraprovincial, la comarca, en Cataluña, proceso que inicia la Ley 6/1987 con la creación de 38 comarcas, tomando por base la división establecida por el Decreto de la Generalidad de 27 de agosto de 1937. Las comarcas catalanas tendrán competencias sobre aquellas materias que las leyes determinen y, en todo caso, sobre ordenación del territorio y urbanismo, sanidad, servicios sociales, cultura, deportes, enseñanza, salubridad pública y medio ambiente. Como órganos de gobierno de la comarca se establecen el Pleno, el Presidente y la Comisión Especial de Cuentas. Además de Cataluña, y por puro mimetismo, la mayoría de los EEA hacen expresa referencia al ente local de posible creación, aunque su desarrollo ha sido escaso. A partir de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, es posible crear entidades locales menores como forma de organización municipal desconcentrada. En Castilla y León se ha creado la comarca de El Bierzo y en Aragón se han creado 30 comarcas. Pero nada de extrañar sería, dado el imparable crecimiento de los entes públicos y de las burocracias políticas, que el modelo comarcal terminará imponiéndose en todo el territorio nacional. La Ley Bases de Régimen Local remite la creación de las comarcas a las CCAA de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos estatutos, estableciendo como requisito que su creación nunca podrá suponer la pérdida por los municipios de sus competencias propias, un requisito defensivo de las competencias municipales carente de sentido, pues si alguno tiene la creación de las comarcas es precisamente el de absorber las competencias municipales para ejercerlas sobre poblaciones más numerosas y territorios más extensos y, consiguientemente, hacer más rentables los servicios municipales. Nada impide, sin embargo, que los municipios puedan delegar competencias en la comarca, una fórmula que tiene el inconveniente de fundar la comarca sobre competencias precariales. El ámbito territorial de la comarca será el que determinen las leyes de las CCAA, a las que corresponderá también la fijación de la composición y funcionamiento de sus órganos de gobierno, recursos y competencias, que deberán acompañarse del señalamiento de las potestades administrativas pertinentes. En cuanto al procedimiento, se determina que la iniciativa para su creación podrá partir de los municipios interesados, sin que pueda crearse si a ello se oponen expresamente las 2/5 partes de los municipios que debieran agruparse en ella, siempre que en este caso tales municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar municipios de más de una provincia, será necesario el informe favorable de las diputaciones provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales municipios. Las áreas metropolitanas. La Ley 7/1985, de bases del régimen local define las áreas metropolitanas como, entidades locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existen vinculaciones económicas y sociales que hagan necesario la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.
A pesar de esta previsión, y de su evidente necesidad, la realidad es que las áreas metropolitanas en nuestro país pertenecen más bien a la historia del derecho. Y es que fueron creadas antes de la CE de 1978, no como entes locales, sino como organismos dependientes de la Administración del Estado para la planificación urbanística de los municipios agrupados y para la prestación de servicios básicos en Madrid, Coplaco, Bilbao, Gran Bilbao, y Valencia, Consejo Metropolitano de la Huerta de Valencia. Sin embargo, la Corporación Metropolitana de Barcelona, gobernada por los concejales de los municipios del área y dotado de gran capacidad de gestión, fue creada como una entidad local. Ninguna de ellas resultó satisfactoria para los nuevos gobiernos de las CCAA, por lo que fueron suprimidas por leyes de estas. Ahora, su eventual creación deberá igualmente hacerse mediante ley de las CCAA, previa audiencia de la Administración del Estado, de los ayuntamientos y diputaciones afectadas. Dicha ley, además de determinar su organización, régimen económico y de funcionamiento, garantizará la participación de todos los municipios integrados en el área en la toma de decisiones y una justa distribución de cargas entre todos ellos, así como los servicios y obras de prestación metropolitana y el procedimiento para su ejecución. Capítulo 8. La población. 1. La provincia. Concepto y elementos. La provincia, ente superior con mayor espacio territorial que engloba varios municipios, nace ligada a los procesos de modernización y cambio político impulsado por el constitucionalismo liberal del siglo XIX. Ya la Constitución de Cádiz de 1812 habla de la división territorial en provincias, estableciendo que en cada una de ellas, como órgano de gobierno, se situaría una diputación presidida por un jefe político superior, después llamado gobernador civil y actualmente subdelegado del gobierno en la provincia, con funciones de control y auxilio de los municipios integrados en la provincia. Pero hasta 1833 no se divide definitivamente el territorio nacional en 50 provincias mediante el RD de Javier de Burgos de 30 de noviembre de 1833. El modelo provincial español se basa en la división departamental francesa y el proyecto de Javier de Burgos, 1833. La provincia nace como la más importante división territorial del Estado español moderno para el control y apoyo desde la Diputación Provincial de los municipios, pero también para el asentamiento de órganos desconcentrados del Estado que se fueron asentando en la capital provincial sus respectivas sedes. Con el Estatuto Provincial de 1925, y posteriormente con Ley Republicana de 1935 y Franquista de 1945, la provincia se fue afirmando asumiendo determinados servicios en materia de sanidad y beneficencia. Nuestra CE 1978 recoge esta doble naturaleza de la provincia como entidad local con personalidad jurídica propia determinada por la agrupación de municipios y también como división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, equiparándose así a los municipios y a las CCAA. Pese a ello, la provincia ha quedado en nada en las CCAA uniprovinciales en las que se ha aceptado su desaparición como ente local por integración en la CCAA respectiva. De aquí, al lado de la provincia de régimen común, se pueden distinguir otros modelos. Desaparición de la provincia por integración en las CCAA uniprovinciales no insulares, Madrid, La Rioja, Cantabria, Murcia, Navarra, Asturias, que asumen competencias, medios y recursos de las diputaciones, que quedarán integradas en ellas con los siguientes efectos: disolución de los órganos políticos de la Diputación, integración de la Administración provincial en la autonómica, con asunción por esta de todas las competencias y recursos, sucesión de la comunidad en las relaciones jurídicas de la Diputación provincial. Organización provincial fuerte. A este modelo pertenecen Euskadi, Navarra y los archipiélagos Canario y Balear, donde el gran protagonismo de la provincia ha acabado en una especie de federalismo provincial. Organización provincial débil. Las provincias catalanas, condenadas a mínimos competenciales como consecuencia de un doble cerco, la potenciación del centralismo de la Generalidad y la creación de otro nivel territorial intermedio entre la provincia y los municipios, y competitivo con esta, la comarca. Pero en todos casos, tras la creación de las CCAA, la provincia y su capital no han visto disminuido,
sino aumentado su papel como gran centro burocrático e institucional, además de lo que resta de presencia del Estado, subdelegación del gobierno, audiencias provinciales, agencia tributaria, etc. En las capitales de provincia se ha instalado la administración periférica de las CCA, cuyas consejerías están presentes a través de delegaciones, agricultura, educación, que han sustituido las anteriores estatales cuyas competencias asumieron. En cuanto al territorio y población de la provincia, la CE la define como corporación de corporaciones, con lo que sus elementos territoriales y demográficos vienen dados por la suma del territorio y población de los municipios que comprende. Sin embargo, la CE establece la cautela de cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. La organización provincial. El órgano tradicional de gobierno de la provincia como ente local es la Diputación Provincial, presidida por el delegado de gobierno, anteriormente gobernador civil, y que también es el de representante del Estado. La Ley de Bases de Régimen Local de 1985 separó la provincia del Estado y reguló la organización de la Diputación Provincial análogamente a lo dispuesto para el Ayuntamiento. Posteriormente la Ley 11/1999, de 21 abril, potencia la figura del presidente frente al Pleno de la Diputación, y en la misma línea incide la Ley 57/2003 de medidas para la modernización del gobierno local. Según esta, la organización provincial responde a las siguientes reglas. El presidente, los vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las diputaciones. En todas las diputaciones habrá órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del presidente, la Junta de Gobierno y los diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito, y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de diputados que tengan en el Pleno. El resto de los órganos complementarios de los anteriores se establece y regula por las propias diputaciones, sin perjuicio de que las leyes de las CCA sobre régimen local pueden establecer una organización provincial complementaria de la prevista en la ley. El régimen provincial común, a semejanza del municipal, sigue las pautas de un gobierno parlamentario. La soberanía provincial reside en el Pleno, y el presidente de la Diputación y la Junta de Gobierno provincial asumen la posición del presidente del gobierno en la organización política del Estado. La Diputación Provincial. El Pleno, órgano máximo de la Diputación, está constituido por el presidente y los diputados provinciales. El número de diputados, establecido en la LO 5/1985, del régimen electoral general, es proporcional al número de residentes en la provincia, que oscila entre 25, provincias de hasta 500.000 residentes, 27, de 500.001 a 1.000.000, 31, de 1.001 a 3.500.000, y 51, de más de 3.500.000. Dichos diputados han de reunir la condición de concejales en los ayuntamientos de la provincia respectiva. Su elección es, pues, indirecta, o de segundo grado, a través del siguiente procedimiento. 1. La Junta Electoral Provincial distribuye el número total de diputados provinciales entre los partidos judiciales de la provincia en proporción al número de residentes en cada uno de ellos. Dicha distribución tiene como límites que todo partido judicial ha de contar con un diputado como mínimo y que ningún partido judicial puede contar con más de las 3/5 partes del número total de diputados provinciales, independientemente del número de habitantes en cualquiera de los casos. 2. La Junta Electoral Provincial forma una relación de partidos políticos, coaliciones, federaciones o agrupaciones de electores que hayan obtenido algún concejal dentro de cada partido judicial, ordenándolos por un orden decreciente al de votos obtenidos por cada uno de ellos. Después se distribuyen los diputados correspondientes al respectivo partido judicial, teniendo en cuenta el sistema de ONT. 3. La Junta Electoral Provincial convoca a los concejales elegidos por cada uno de aquellos partidos políticos, coaliciones, etc., para que entre ellos,
elijan el diputado/S que les hayan correspondido, más 3 suplentes. A tal fin, dichos concejales han de presentar una o varias listas de candidatos, avaladas con la firma del tercio de dichos concejales, resultando elegidos diputados los concejales integrantes de la lista que obtengan más votos. El Pleno. Las competencias del Pleno de la Diputación Provincial son similares a las del Pleno del Ayuntamiento de régimen común y como depositario de la soberanía provincial le corresponde la titularidad de las potestades normativas básicas, organización de la Diputación, aprobación de ordenanzas y planes de carácter provincial, aprobación de presupuestos, plantillas de personal, relación de puestos de trabajo, retribuciones complementarias de personal, régimen de personal eventual. Potestades de control sobre todos los órganos provinciales, aprobación de cuentas, control y fiscalización de los órganos de gobierno, moción de censura sobre el presidente, funciones decisorias sobre enajenación de bienes y contracción de gastos que excedan de determinada cuantía. Decisiones en materia procesal, como el ejercicio de acciones judiciales, acuerdos de lesividad y conflictos de competencia. El presidente de la Diputación. Ley de Bases de Régimen Local de 1985. Su elección corresponde al Pleno, que lo ha de elegir entre sus miembros, por mayoría absoluta en la primera votación o simple en la segunda. La destitución se hace por moción de censura constructiva que se rige por las mismas reglas que las del alcalde, o por pérdida de la cuestión de confianza vinculada a la no aprobación de los siguientes asuntos: los presupuestos anuales, el reglamento orgánico, el plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. El nuevo presidente se elegirá de acuerdo con el sistema previsto para los alcaldes. Conforme a la Ley de Bases de Régimen Local, después de la modificación operada por la Ley 11/1999, al presidente de la Diputación le corresponde, funciones y competencias: dirigir el gobierno y la administración de la provincia, representar a la Diputación, convocar y presidir las sesiones del Pleno y de cualquier otro órgano de la Diputación, decidiendo los empates con voto de calidad. Ordenar la publicación y ejecución, hacer cumplir los acuerdos de la Diputación, y dirigir los servicios y obras. El desarrollo de gestión económica de acuerdo con el presupuesto, a cuyo fin dispone gastos dentro de los límites de su competencia, concierta operaciones de crédito, contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere la cuantía que la ley precisa. Como jefe de personal, aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas, nombrar y sancionar a los funcionarios. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno. Como competencia residual, el ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las CCA asigne a la Diputación y no estén expresamente atribuidas a otros órganos. La Junta de Gobierno Provincial. Al igual que en la Junta de Gobierno Municipal, la Junta Provincial está formada por el presidente y un número de diputados no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por el presidente, dando cuenta al Pleno. A la Junta de Gobierno Provincial le corresponde la asistencia al presidente en el ejercicio de sus atribuciones y las que el presidente le delegue o le atribuyan las leyes. El presidente puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta del Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar a favor de cualesquiera diputados, aunque no pertenecieran a la Junta de Gobierno. Los vicepresidentes, nombrados por el presidente, sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al presidente, siendo libremente designados por este entre los miembros de la Junta de Gobierno.